Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Agustín Remesal que haya aceptado nuestra invitación. Para hacer nuestra no es en programa de Estado, es en nombre de Info UBA, este ciclo de conferencias que hemos puesto en marcha a través, sobre todo, de Salomé de Rotal y Virginia Martín Jiménez. Hombre, yo personalmente sí que quiero agradecer porque tenemos una amistad de muchísimos años, vamos a decirlo, hasta pudiste ser doctorando mío, pero después te largaste a Valencia y tenías que hacer el castellanismo político y bueno, tenemos perdido un gran doctor en la Universidad de Valladolid, que ha ganado Valencia. Bueno, tenemos una vieja amistad, Agustín y yo, de hace muchos años. Agustín, después hará la presentación de Virginia. La verdad es que, como corresponsal, yo creo que es el number one, uno de los números de la corresponsabilidad de televisión española en nuestro país, que ha recorrido, ha estado en las principales ciudades claves y además en momentos muy especiales. Y además ha sido corresponsal de la Sombra Roja y corresponsal que se ha puesto las botas de la guerra en Oriente Próximo, en Jerusalén, los años que mandábamos en país muy la situación. Es por lo tanto Agustín un hombre curtido y yo digo que, aparte de la amistad, realmente de nuestros primeros corresponsales, primero cronológicamente, pero también en calidad. Y voy a leer. Esto es un atraco. Sí, pero están entre periodistas. Vamos a omitir el nombre, pero se me ha parecido tan interesante lo que me ha facilitado en estos momentos que quiero compartirlo con vosotros. Voy a ocultar, lógicamente, el autor de la carta. Pero es que además fue un momento clave en la reunión con los autores, un momento clave desde el punto de vista de corresponsal, desde el punto de vista de guerra, desde muchos puntos de vista. Os voy a leer esto para dar paso a que haga la presentación. Querido, puntos suspensivos, eso no lo vamos a decir, la verdad que no procede. Es para que veáis un corresponsal que levanta la noticia, que está la noticia, a donde hay que ir, pero por razones que se ven aquí, mayor carácter ideológico, esto no le mandan a cubrir la información. Por la confianza que siempre me han mostrado, esto lo firma Agustín, por la confianza que siempre me han mostrado y con la cual me honras, no te voy a ocultar mi perplejidad inicial cuando esta mañana el jefe de área internacional me indicó que no precisaría desplazarme a las Azores para cubrir la información de la cumbre que tendrá lugar este fin de semana en ese archipiélago portugués. He reflexionado y me he percatado de que a veces la geografía física y la informativa no coinciden. Creo que, en efecto, es muy oportuno que seamos los compañeros más sensibilizados que yo con la actual situación política en nuestro país quienes se encarguen de esa cobertura. Tú entonces ahora responsable en Lisboa, Agustín como responsable en Lisboa, las Azores forma parte de Portugal, lógicamente, en el archipiélago. Y además levanté yo la noticia. Por eso levantó la noticia y, por casualidad, no le mandan a él, porque no, estaba muy sensibilizado con el tema. La foto de las Azores. Claro. Donde, por cierto, el primer ministro portugués no estaba. Lo contaron ahí, no había paredes, es norteamericano, Durão Barroso. Durão Barroso, pues, la foto Nada más y nada menos. no salió. También se puede manipular con una gran manipulación por mecanismo gráfico de la fotografía. Bueno, es un hombre muy cumplido, que ha participado en mil batallas y es una suerte tremenda tenerle entre nosotros gracias testigo en muchas ocasiones. Y ahora para dar las pinceladas concretas sobre su trayectoria profesional dirigida en la Muchas gracias, Jesús.
sentido de lo que es la trayectoria profesional de Agustín Remesal, porque si no, casi que podríamos estar la conferencia entera hablando de su currículum. Comenzó su trayectoria profesional como corresponsal hace 30 años y durante varias décadas ha cubierto la información internacional para la televisión española y para la Radio Nacional desde Roma, París, Nueva York, Londres, Lisboa y Jerusalén. Ha trabajado para los informativos de radio y televisión de la cadena pública y sus reportajes se han emitido en programas señeros como Informe Semanal, Los Reporteros o El Portal. En los que ha dado testimonio de su trabajo como corresponsal en un periodo en el que también viajó durante 45, a lo largo de 45 países, siguiendo al Papa Juan Pablo II, y tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes líderes políticos como Tony Blair, Arafat, Mitterrand o Clinton. Remesal ha sido también productor ejecutivo de la puesta en marcha del canal de televisión española Hispavisión y en el campo de la cultura dirigió y presentó a mediados de los años 90 el programa El Lector. Y además es autor de varios libros de ensayo como Un banquete para los dioses, Lusitania Express o Gaza, una cárcel sin techo. En el ámbito académico, además de tener una gran formación también sobre doctor y también dentro del ámbito político también, ha impartido cursos de especialización en la Universidad de San Pablo de Madrid, en el Instituto de Radio y Televisión Española y en la Universidad de la Amazonia Peruana. Y ha participado como ponente en cursos de verano organizados en diferentes universidades. A su vez, ha escrito centenares de artículos publicados en periódicos nacionales y revistas especializadas en asuntos internacionales. Y hoy, sobre política internacional, sobre información internacional en esta era global, ha venido al Círculo de Foro a hablarnos a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Celso, por esta invitación. Gracias, Virginia, por esa amable presentación que me has hecho. Ante todo, yo lo que quisiera hacer es útil. Es decir, que este tiempo que vamos a dedicar en una primera fase a hablar yo y después espero también vuestras preguntas, sirva para que efectivamente vosotros, que estáis comenzando a rodar por ese camino del periodismo, en este caso desde la universidad, en la fase de preparación, os pueda valer para conocer cosas que hasta ahora no habíais tenido la oportunidad de oír o sentir experiencias que a lo mejor pueden ser útiles también para que vuestra propia definición como profesional del periodismo pueda dirigirse hacia ellas. Por tanto, en ese sentido de utilidad, me vais a permitir que hable poco del periodismo en España y mucho del que yo he practicado y del que de alguna forma sigo viviendo. Aunque ya desde fuera de la televisión española, desde ese gran paraguas, después de que se nos aplicara un ERE de oro a quienes trabajábamos allí, que nos vino muy bien a quienes estábamos más que probablemente a los que se quedaron, y al mismo tiempo, porque yo sigo practicando la profesión de periodista, por lo menos hasta que me deje. Para mí, estas colaboraciones continuas, por ejemplo, que mantengo con varios medios, concretamente en el norte de Castilla todas las semanas, son algo de lo que no podría prescindir profesional y vitalmente ya en este momento. Llevo más de 3 años haciéndolo y para mí es algo que es un acicate diario para seguir informado y para seguir produciendo cosas que a mí creo que me resultan satisfactorias desde el punto de vista profesional y personal, como digo. Bien, no corren buenos tiempos para el periodismo en nuestro país. No vamos a empezar ya a llorar, hay que venir llorados de casa. Hay una situación laboral verdaderamente espantosa. Más de 8.000 compañeros han perdido el trabajo en los últimos 3 años. No hay día que no cierre un medio de comunicación de los llamados tradicionales. Tampoco hay ningún día que no abra uno nuevo, lo cual es una luz de esperanza. Y al mismo tiempo, el negocio del periodismo ha ido deslizándose por unos caminos de los que ya muchos nos temíamos
que no vamos a poder salir en mucho tiempo, y no para bien. En realidad, igual que ha pasado con otras cuestiones de la vida pública, el periodismo, la información, la noticia, los medios de comunicación se han convertido en negocio puro y duro. A veces importa más cuánto se vende que cómo se informa. A veces importa más cuánto se gana en dinero que cuánto se gana en prestigio o en seriedad profesional. Y esa tendencia a la mediocridad, a lo que podríamos llamar incluso un periodismo glandular, más que cerebral, nos lleva a la conclusión de que esta sociedad española tiene el periodismo que pide y que, de una manera un poquito más clara, que merece, pero realmente que demanda. No somos los periodistas quienes vamos a tener que arreglar eso, ni muchísimo menos. Creo que esa es una asignatura demasiado complicada para nosotros y creo que lo que hay que hacer es precisamente hacer fuerza, hacer cuerpo y mantener precisamente ese espíritu de, no digo de corporación, que tampoco es bueno, pero sí de profesión, que de alguna forma nos saque de algunos berenjenales poco deseados en este momento. No voy a referirme tampoco directamente, porque no es el tema, creo, a ese periodismo opinativo, ignaro, lujuriante, que nos rodea por todas partes y que nos sitúa a muchos fuera de juego, cuando no en el terreno de la sospecha, porque de vez en cuando realmente no dices si escribes para la derecha o para la izquierda, estás en un terreno sospechoso. ¿Qué está buscando? No queda otro remedio que avisar. Estamos pletóricos de programas opinativos, de escritos opinativos, también en el periodismo escrito y en la radio, y en cambio faltan periodismo serio, periodismo de autor, periodismo de toda la vida. Sobran artículos de fe y faltan noticias. Hemos retrocedido, probablemente, como le contaba el otro día a un compañero, al tiempo en que los periodistas, Celso seguramente que en su historia del periodismo ha encontrado personajes como estos, contrataban hace un siglo profesores franceses de esgrima para poner a un punto a sus editorialistas por si el adversario los citaba a un reto de espada. Oyendo a esos tertulianos, incendiarios panfleteros de la noche, creo que hemos llegado a una situación ya insostenible y que lo que hay que hacer de una vez por todas es denunciar simple y llanamente desde la profesión que eso no es periodismo. Simplemente. Y a partir de ahí, que cada uno haga lo que a bien le venga con los medios de comunicación y con los programas. Pero hay que sacar de una vez por todas a la caspa donde debe haber precisamente seriedad profesional. Dicho esto, y habiendo practicado ya en fin, la repulsión que tenía dentro, vamos con lo nuestro, que es la información internacional, que es el periodista enviado especial a corresponsal. Bien, la información internacional, en realidad, de siempre, no deja de ser más que un género o una sección del periódico. Ese lugar en donde se supone que se incluyen las noticias que tienen como escenario un espacio que es el de fuera del propio país. No tiene más historia. Y el periodismo internacional realmente empieza con el propio periodismo. En realidad, hace siglo y medio no había corresponsales como tal, pero sí había viajeros que pasaban por un sitio, veían algo, escribían algo y lo mandaban al periódico de su ciudad o de la capital del reino. Había un diplomático que le gustaba escribir y que mandaba análisis de tal o cual conflicto o de tal o cual situación política al periódico de la capital del reino generalmente, o a una revista especializada que solían ser de viajes en general.
Es decir, que el periodista como tal, internacional, al principio no era periodista in se, sino que era más bien un viajero, un diplomático o alguien en el mundo. Cuando cuaja el personaje del periodista internacional es a partir de la moderna tecnología llamada telégrafo. Es decir, cuando un periodista de profesión se desplaza a un sitio lo más lejano posible a veces y supone que con un poco de suerte va a poder hacer llegar la noticia que ha tenido y que ha redactado a su propia redacción en un tiempo razonablemente corto, que no tiene que ser instantáneo, evidentemente, pero razonablemente corto. Y ahí es cuando ya el corresponsal profesional empieza a hacerse, perdón, el periodista profesional de redacción central empieza a hacerse corresponsal. Me voy allí, veo lo que pasa, lo escribo, lo mando y lo cuento. Hace un siglo aproximadamente y medio que eso ocurrió así, sobre todo con la invención del telégrafo. En la historia del periodismo, como os digo, hay miles de anécdotas en todos los sentidos, de batallitas que se cuentan en los manuales y que todos son divertidas y muy significativas. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Hubo una especialización y, lógicamente, a partir sobre todo de la creación de las agencias internacionales de prensa tradicionales, como la ABAS o la Reuters, sobre todo, hubo incluso algunos periódicos, sobre todo americanos e ingleses, que se constituyeron también en agencias informativas que empezaron a distribuir información internacional como tales. Y fueron la primera información internacional reglada o, digamos, formateada que tenían los periódicos pues, a partir de finales del siglo XIX. Un periódico de Madrid ya no necesitaba un corresponsal en la guerra de Cuba porque la agencia ABAS le mandaba material suficiente como para que tuviera información bastante en Madrid para redactar. Y después mandaba a alguien si podía. Los periódicos ingleses, anglos sobre todo en ese sentido, en esa época los norteamericanos sobre todo, fueron los que dieron un paso al frente y convirtieron ya en un personaje, digamos que fundamental en la cadena de la información al enviado especial y sobre todo al enviado especial a un conflicto bélico. Y empiezan los grandes mitos del periodismo mundial. Yo he traído hoy precisamente porque para mí es un verdadero orgullo. Es un libro que realmente está súper agotado, evidentemente. Os voy a dar alguna noticia también por si alguien es aficionado a estos lares como yo. En la guerra de Cuba, también la guerra de Manchuria entre los rusos y los japoneses, pero sobre todo en la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos, era la primera guerra que los Estados Unidos luchaban fuera de su propio territorio. La primera guerra en que el imperio americano se bate contra un ejército enemigo fuera de su territorio es la guerra de Cuba, en 1898, a partir de toda la historia del descubrimiento del Maine y todo aquello, ¿no? Yo tengo, como sabes, especial cariño a esto porque publiqué un libro el año 98, por cierto, tuvo mucho éxito. Gracias a él viví muy bien en Nueva York, como ven. Pero es en esa guerra donde se fragua, para mí, la personalidad de los grandes enviados especiales, los Caldwell, los Davis sobre todo. Richard Harding Davis fue precisamente el enviado especial del Herald en la guerra de Cuba, el Herald de New York. Y él fue el que inventó una forma de hacer la corresponsalía de una determinada manera, que era precisamente la que a mí me parece que todavía subsiste en el buen periodismo de información internacional, que es estar presente. No hace falta tampoco estar en la primera línea del frente. Digo estar presente, que no es estar, como digo, en la trinchera, estar presente. Buscar todos los elementos del contexto de la noticia, es decir, no dejarse comer el coco por el general o el político de turno. Y en segundo lugar,
escribirlo de una manera lo más periodística posible. Y el periodismo, sin duda alguna, es drama, es historia, es información y son datos. Y yo creo que esos son los tres momentos del buen periodismo de información internacional. Estar presente, entender el contexto buscando los datos del mismo y escribirlo, comunicarlo, en el caso de la televisión igual, de una manera, digamos, moderna y atractiva para el público, para el espectador. Bueno, le voy a rendir un pequeño homenaje a mi amigo David. Yo este libro lo compré en Nueva York, me costó una pasta, que no veáis. Está editado en 1910, se titula Notas de un corresponsal de guerra, Notes of the War Correspondent, y él recoge toda su gran experiencia en la guerra de Cuba, desde los Riders, las Guasimas, etcétera, etcétera, pero tiene sobre todo en un último capítulo, digo por si hay alguien que tiene que hacer algún trabajo sobre este tema o lo que sea, no os olvidéis de Davis porque es único, ¿no? Bueno, tiene un capítulo delicioso que se llama Battle I Did Not See, las batallas que nunca vi, que son fantásticas porque él dice que a él una vez le hicieron, concretamente los japoneses, le engañaron, lo metieron en una trinchera y le dijeron, estaba viendo una batalla en Moana, que era una ciudad que estaba como unos 20 kilómetros de donde estaba, salían los cañonazos y tal. Pero él no estaba allí. Se les fue tal cabrero el tío que se alquiló 2 mulos y ese mismo día se marchó para Seúl porque dijo, esto es un engaño, me están engañando todo el día, me marcho de la batalla. Y se marchó de la batalla. No se marchó de la batalla, era un zorro. Llevaba una cantidad de información escrita tremenda y necesitaba ya mandarle. Le engañó a sus propios compañeros a los que le ponen frente. Y él se enfadó. Se fue a Seúl y transmitió toda la información que tenía de más de una semana que había estado por los frentes. Y después, al final del libro, tiene una cosa deliciosa que se llama A War Correspondence Kit, que es el kit, es decir, lo que un corresponsal lleva con él, es decir, los aparatos, las cosas que lleva. Claro, imaginaros a finales del siglo XIX, llevaban hasta el colchón. Bueno, es una cosa tan divertida y tan magnífica que yo os lo aconsejo vivamente. Hay ediciones más baratas. Me parece que está la primera edición. Para que los que os guste el tema podáis de alguna manera solazaros y enteraros de cómo era ese proceso. Posteriormente, durante el siglo XX realmente al final es un siglo de guerras, es el siglo más belicoso de la historia de la humanidad, probablemente. Fue terreno abonado para el enviado especial y el corresponsal de guerra. Es decir, que precisamente Davis murió en la entrada de París, en la toma de París en la Primera Guerra Mundial. Cuando estaban poniendo la Gran Berta allí por el norte de París, a 100 kilómetros, él tiene un capítulo, no en este libro, pero en el otro, tiene un capítulo delicioso, un par de crónicas muy buenas, explicando cómo un río de metal saliendo de Bélgica se desplaza hacia el sur y entra por los campos elíseos. Es una verdadera maravilla, una literatura absolutamente deliciosa desde el punto de vista periodístico y con una precisión de información de periodista de base, dando datos de cuántos vienen, cómo van, quién manda, qué ha dicho el general, en fin, una cosa fantástica. Y él murió allí, murió en París precisamente, con 50 años. Durante la Primera Guerra Mundial realmente es cuando ya el corresponsal de guerra, digamos que quiera ser héroe, en ese sentido, de alguien admirado en la redacción central, alguien bien pagado, alguien al que se le permiten incluso veleidades, no mandar nada en un mes o presentarse en la redacción con una exclusiva explosiva. En esa época, por cierto, es cuando también hay muchísimos escritores que se dedican a hacer un poco de corresponsales de guerra. Por ejemplo, Unamuno escribe muchísimas crónicas, no de guerra, pero sí sobre la guerra, que manda a periódicos americanos. Y un dato que os va a extrañar: el periodista de guerra mejor pagado de todos los tiempos fue Blasco Ibáñez. Llegó a cobrar $1.500 por crónica.
durante la Primera Guerra Mundial. De ahí después hizo, con esas crónicas, hizo Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, la gran novela que después fue película muy famosa en Hollywood. Es decir, que el material periodístico en ese sentido daba para mucho, incluso daba para hacer mucho dinero. Mucho dinero. Bien. Llega la Segunda Guerra Mundial, esto ya lo conoceréis más seguramente, y es cuando realmente el corresponsal llega en ese sentido a ser un personaje central para entender lo que está pasando, teniendo en cuenta en que ya la propaganda bélica de ambos bandos hay que contrastarla y hay que saber qué es lo que está pasando en uno y en otro lado. El corresponsal en la Segunda Guerra Mundial es cuando ya, no solamente los europeos, sobre todo los americanos, son los que dan mayor indicio de objetividad a la hora de ver quién está ganando, quién está perdiendo, etc. Es el corresponsal más profesionalizado, muchísimo más que en la Primera Guerra Mundial, que a veces iban a la trinchera con la pistola puesta. En la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de España fue distinto. En la Guerra de España la mayor parte de los corresponsales eran corresponsales ideólogos, que venían todos a acompañar a las brigadas internacionales o que estaban en el Frente Nacional, y los portugueses todos eran salazaristas franquistas, y los americanos o los ingleses o algunos franceses venían con las brigadas internacionales. Esa dependencia ideológica ya no se da en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí es cuando ya, terminada la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza la época grande de los buenos corresponsales, ya no de guerra, sino por corresponsales estables. Porque ya empieza el telex, empiezan las posibilidades técnicas de empezar a mandar las crónicas de una manera muy fácil, empiezan las radios, evidentemente, y por tanto los periódicos empiezan ya todos a establecer corresponsalías en los principales capitales de Europa, sobre todo Londres, París, Berlín y Roma, que fueron las capitales por excelencia en esa época. Y ahí es donde se producen los grandes nombres de los primeros grandes corresponsales, que en cualquier manual de historia del periodismo los tenéis. Eran unas corresponsalías todavía demasiado literarias para nuestro gusto. Los Eugenio Montes y compañía eran gente, los Augusto Así, gente de esta, ¿cómo se llamaba? Bueno, en general todos los grandes corresponsales de esa época eran grandes escritores que estaban en un sitio y que mandaban crónicas para el periódico, pero ya con un interés muy inmediato de lo que era la información cotidiana, digamos, y lo que diría como menos semanal, que ya la está. El gran avance realmente de la información internacional y la universalización se da con las grandes agencias mundiales que copan realmente todo el gran paraguas de la información instantánea a partir de las modernas tecnologías de la transmisión de datos, y que ya el mundo se hace uno y se hace pequeño, y lo que está pasando ahora mismo en Tokio pues lo sabemos instantáneamente aquí, pues desde el año 1950 o 55 prácticamente. Esa instantaneidad de la que tanto ahora nos alegramos y que llevamos por delante no es una cuestión nueva en absoluto. La instantaneidad ahora mismo del padre de estas cosas es un consumo, digamos, llamémoslo masificado, pero realmente el periodismo se ha alimentado de esa instantaneidad de la noticia desde hace prácticamente 60 o 70 años. Es decir, no hay por qué suponer que esta maravilla que tenemos ahora entre las manos en forma de bytes es algo que ha añadido algo a la información en sí. Le ha añadido una perspectiva probablemente de consumo generalizado, pero no de elaboración de la noticia. En todo caso, lo que ocurre ahora, y podemos referirnos después cuando las preguntas que hagáis, es de qué manera esta forma de dispersión de la noticia y de consumo generalizado probablemente sea una barrera en contra de la censura, probablemente, sin duda. Antes
contábamos la anécdota de la pequeña nota esta. Bueno, yo tengo una anécdota curiosísima de radio. Creo que son testimonios que hay que dar quienes los hemos vivido, no porque los hayamos vivido personalmente, sino porque son significativos y son útiles. En el año 70-71, en verano, estaba haciendo prácticas en Radio Nacional de España, en Madrid. A mí me gustaba mucho la radio, y trabajaba por la noche, iba a trabajar a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la mañana. Y tuve la gran suerte, como anécdota, de que durante 15 días, con muy poquitos años, muy poquitos, estuve coordinando España a las 8, a los corresponsales de España a las 8, a gente que a vosotros ni os suena: Pedro Bender, González Aboín, no suena nada. Bueno, pues era la primera generación de grandes corresponsales de Radio Nacional de España que fueron mis maestros. Eran los grandes de ese momento, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, fueron los que marcaron la pauta de lo que después vino. Recuerdo que una noche, a eso de las 2:30, 3 de la mañana, salió un teletipo de la Reuters diciendo que el avión de Su Majestad Hassan II había sido... alguien había disparado un misil contra él. Y efectivamente ese día, esa tarde, Hassan había estado en Palma de Mallorca con su... bueno, no era Su Majestad todavía, era con el príncipe de España, con Juan Carlos. Habían estado 2 días allí, era julio, agosto, de vacaciones. Evidentemente era una noticia bomba, es decir, no se sabía si alguien le había disparado sobre el territorio español o sobre el territorio marroquí, pero había sido un atentado contra el rey Hassan II. Era una noticia importantísima. Yo recuerdo que yo redacté la noticia y en el boletín de las 3 hacíamos una cosa que se hacía con papel carbón. Se hacían 7 copias del carbón. Yo escribí 6 líneas, 8 líneas, lo que fuera. Entonces el papel carbón, regué los grupos y la noticia que ella iba la primera. Y yo esperaba que el redactor jefe, que era un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, no se diera cuenta. Y que como el locutor era un locutor, no era periodista, la leyera. Bueno, me costó un grave disgusto porque mira por dónde el redactor jefe que estaba de turno, que estaba metido en su cuchitril allí, estábamos todavía donde estaban los nuevos ministerios, en Capitanaya, lo vio. ¿Esto qué? Y dice, bueno, me ha dado Reuters. Y yo digo, según la gente Reuters. Es decir, esto no se puede dar. Bueno, eso no se pudo dar hasta las 8 de la mañana. O sea, 5 horas de un atentado contra el rey Hassan II que venía de Palma de Mallorca. No se dio hasta las 8 de la mañana y bueno, filtrado, dejando claro que había sido encima de Asila, ya en territorio marroquí, que aviones españoles habían salido en su ayuda, bueno, en fin, os podéis imaginar, estábamos en pleno franquismo, ¿no? Bien, todo eso hoy día hubiera sido imposible, desde hoy día eso hubiera saltado por los aires y hoy día es imposible ocultar una noticia, es absolutamente imposible. No sé dónde se haga en la más estricta intimidad, pero ya es muy complicado. Bien, he contado eso para que veáis realmente de dónde venimos y dónde estamos. Después de esa generación que yo llamo de fundadores, que fueron tanto en los periódicos, en la prensa escrita, fueron los grandes, Carlos Sentís, Asilla y todos ellos, fueron los que hicieron, por ejemplo, el juicio de Nuremberg. La prensa española en el juicio de Nuremberg, para mí dieron una verdadera lección de maestría periodística. Yo he leído muchísimo de ese tema por razones que no vienen al caso, y las crónicas que hicieron los periodistas españoles
está muy por encima de la mayor parte de las que hicieron otros colegas de prensa anglo, pero con mucho más libres, mucho más sueltos, muy bien informados. Fue una verdadera lección. Es que hemos tenido una escuela de corresponsales alucinante. Después viene como digo, la generación de la radio, y después viene la primera de la televisión, que son los grandes gurús, los Enigma y todas estas cosas que vosotros ya conocéis más. Siempre ha habido una tradición realmente en política, en información internacional en España muy grande. Ha habido periódicos, concretamente grandes épocas de ABC y grandes épocas de La Vanguardia, que estuvieron siempre por delante en ese interés de estar en la primera línea de la información internacional. Pero al mismo tiempo, personalidades, es decir, periodistas profesionales de primera línea que han estado, como digo, a un grandísimo nivel. Las modernas tecnologías lo que han hecho es que nos han obligado a todos a adaptarnos más, sobre todo en el estilo de cómo contar las cosas y la velocidad a la que se cuentan. Pero realmente esa especificidad innata de la seriedad y sobre todo de tener el prestigio suficiente como para que un corresponsal diga a la redacción central algo y la redacción central diga sí, buena, probablemente solamente se haya hecho en la información internacional. Precisamente por esa gran preparación y gran prestigio que los fundadores de la misma tuvieron. Yo creo que lo importante ahora es precisamente cada uno tenemos nuestros maestros, cada uno tenemos nuestras formas de conformar el mensaje, pero lo que yo os aconsejo es sobre todo que leáis mucha información internacional, que aprendáis mucha política internacional y que habléis inglés. Nada más.